ustedes me informan. Ya, a ver chicos, para entenderlo mejor y para empezar desde cero, ¿sí? Eh, hace unos días, hace unas clases, bueno, hace unas clases, no, hace unas semanas vimos el tema de lo que vendría a ser qué es una monarquía moderna, ¿no? ¿Qué es un estado absolutista, ¿no? Recuerda que cuando decimos moderno nos referimos a la edad moderna, ¿no? El siglo XVI, XVII, ¿no? No hablamos de la modernidad, de la actualidad, no, la edad moderna, ¿sí? Eh, ya, hace unas semanas vimos esa clase, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto qué cosa es un Estado absolutista, qué es una monarquía moderna. Y desde ahí hemos visto cuáles fueron esas monarquías absolutistas, ¿no? Vimos España, que fue la más importante, luego vimos Francia, y ahora vamos a ver a Inglaterra. Todas ellas que hemos visto son estados absolutistas, con reyes pues absolutistas, y fueron o son consideradas monarquías modernas, ¿sí? Para que no se confundan un poco, o para tenerlo claro, mejor dicho. Entonces, en esta oportunidad, pues vamos a estudiar las características más importantes de la monarquía moderna del siglo XVI, ¿sí? Siglo XVI nos referimos pues a los años 1500. Recordemos que en esta época, la principal potencia mundial no es Francia, no es Inglaterra, es España. España tiene grandes colonias en América, ¿cierto? Y hay dos países, dos reinos, que van a buscar apoderarse un poco de las riquezas de España, ¿sí? España va a ser la envidia de toda Europa, ¿de acuerdo? España, ustedes saben que una de sus principales pilares que justifica todo su poder es el catolicismo, ¿no? Muchos consideran a España como el imperio católico, ¿no? Todo ese momento en donde España se convierte en una potencia mundial y Perú y México se convierten en parte del imperio español, todo eso es conocido como el imperio, como el imperio católico, también algunos lo llaman. Los italianos le llamaban, o bueno, decían que nadie hizo tanto por la Iglesia Católica como los españoles, ¿no? Ni los mismos romanos, ni los mismos italianos que tienen ahí, pues, a- al Papa, ¿no? Por eso que muchos decían que el Papa debería y el Vaticano debería estar en Madrid, ¿no? Porque los españoles fueron los más grandes defensores del catolicismo. Siempre un imperio en historia, siempre, o mejor dicho, cada imperio en historia siempre tiene una idea que lo justifica. En el caso de los españoles, la idea que lo justificaba, que les hacía sentirse pues dueños de sus colonias y dueños de su poderío, era el catolicismo. Los españoles decían, todo lo que hacemos es algo correcto, porque nosotros difundimos el catolicismo. Cada imperio en historia tiene una idea que lo sustenta, una justificación ideológica. Por ejemplo, otro imperio en historia, la Unión Soviética, en el siglo XX, ellos tenían qué cosa? Ellos defendían el socialismo. Para ellos, su bandera que defendían era del socialismo. Actualmente, la potencia mundial, ¿cuál es? Estados Unidos. ¿Qué defiende Estados Unidos a capa y espada y lleva a todo el mundo? La democracia. Para Estados Unidos, todos los países del mundo deben ser pues democráticos, ¿no? Y ellos supuestamente, ¿no? Luchan porque el mundo solamente existan democracias, ¿no? Y Estados Unidos solamente reconoce a países que o tiene relaciones con países que tienen un presidente pues elegido democráticamente, ¿no? Por eso que Estados Unidos desconoce en América, desconoce a Cuba y desconoce a Venezuela, porque no son dictaduras, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque su ideología de Estados Unidos y su justificación y la idea que ellos definen es la democracia. Y como te digo, cada imperio en historia, si vamos a repasar, tomaría pues horas, ¿no? Pero cada imperio en historia tiene una idea que lo justifica, tiene una justificación que los hace actuar. En el caso de el imperio hispánico de la Edad Moderna era el catolicismo, ¿sí? Porque, bueno, los ingleses se quejaban de los españoles y al Papa le decían, ¿no? Señor, no, ¿cómo le se llama al Papa? Ya está bien, ya le había permitido entrar hace rato. ¿Qué pasa acá? Está bien, está bien. Vamos a ver. ¿Qué pasa acá con estos? Que no han entrado.
estos nombres de acá. Ahí. Parece que salen y vuelven a entrar. Listo, ahora sí. A ver, vamos a volver. No, ahora estoy con el chat entrando sin desear, chicos. Ahora sí, vamos a volver a poner esto de acá. Espero que se esté comprendiendo lo que yo estoy hablando. Si es que no entienden nada o tienen alguna duda, al final ya saben que pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Ya, entonces estábamos en esto, ¿no? Inglaterra, en el siglo XVI, los años 1500, siempre tuvo una rivalidad, o buscó una rivalidad, o mm, quiso hacerle frente al Imperio Hispánico, ¿sí? En este momento. Recordamos ayer ya el contexto de la época, ¿no? En el mundo gobernaba, pues, o el imperio más importante el imperio más importante de este momento era España, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo en esa época? Pues España era el imperio más importante. El Perú se encontraba, pues, en época de la colonia, ¿no? En época de virreinato. Eh, ¿Y qué pasaba con Inglaterra? Inglaterra buscaba una rivalidad, quería eh, acaparar una parte de la economía mundial que estaba bajo dominio de España. Recordemos que España también imponía su monopolio comercial, ¿te acuerdas? Eso lo vimos en la historia del Perú. Solamente España podía comercializar con las colonias. Inglaterra no podía meterse en ese mercado. Y Inglaterra no podía comercializar con los grandes virreinatos de México ni del Perú. Y también muchas rutas en Asia estaban bajo el dominio de España. También las costas de África estaban bajo dominio portugués, que tenía una alianza con España. Es decir, que Inglaterra estaba atado de manos. No podía apoderarse del comercio mundial o tener una parte del comercio mundial porque España lo tenía acaparado todo. Entonces, en este contexto, vamos a analizar a la monarquía, pues, inglesa, ¿no? La monarquía de Inglaterra, que como ya les decía, tenía estos conflictos con España. Y como ya te decía antes, cada imperio en historia ha tenido una justificación, una idea que lo justifica. Como te decía, ¿no? Inglaterra le decía al sumo pontífice, ahí está, al papa, señor sumo pontífice, ¿usted por qué permite, le decía Inglaterra en esta época, ¿usted por qué permite que España vaya hasta América y destruya y aniquile a los indígenas? Eso decían los ingleses. ¿Por qué no nos dan a nosotros, a los ingleses, la potestad de ir en nombre de la Iglesia Católica a América y hacer nuestras colonias allá? Entonces Inglaterra siempre les quiso quitar un poco de las colonias de España. Pero esto nunca prosperaba porque España siempre daba decretos para proteger a los indígenas y para que todo esté normal y para que el derecho internacional no les caiga encima, ¿no? Porque de repente si ellos solamente se dedicaban a saquear y a robar, tarde o temprano les iban a quitar esas colonias, ¿no? Porque si la Iglesia Católica eh, apoyaba a España, pues entonces estaba siendo desprestigiada la Iglesia Católica, si España se comportaba mal en América. Entonces España hacía reformas para que la Iglesia Católica esté contenta también y no pase nada en Europa. Pero como te decía, Inglaterra siempre veía un poco, vamos a decirlo, con envidia un poco al imperio hispánico. ¿Qué pasó luego? Inglaterra se dio cuenta que los defensores del catolicismo eran los españoles. Ellos defendían a capa y espada el catolicismo, ¿no? Y como te decía, cada imperio en historia tenía una idea que le defendía pues a muerte, ¿no? En el caso de España era el catolicismo. Inglaterra le decía, ¿por qué haces estas cosas acá en América? Y España, ¿cómo se justificaba? España decía, no, yo todo lo que hago en América es por el bien de la Iglesia Católica, es por el catolicismo. Yo estoy transformando a esos indígenas en católicos. Entonces, eso era bien visto en esa época. Por eso que la bandera que ellos defendían era pues la bandera del catolicismo. Pero Inglaterra
desde ya sabía que no podía hacer ningún tipo de... no tenía esperanza en ser aliado de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica le daba todo su apoyo a España. Entonces los ingleses decidieron renunciar al mandato de la Iglesia Católica Romana. Y ahí aparece esta famosa pues historia de Enrique VIII, que lo comentamos antes, ¿te acuerdas cuando hablamos de las reformas, verdad? Que Inglaterra se separa de la Iglesia Católica y se convierte y se transforma, bueno, ellos van a construir una nueva iglesia, que es la iglesia anglicana, que hasta ahora existe en Inglaterra. A eso ya vamos a llegar luego. Entonces, ¿cuál es la introducción? ¿Qué pasa en Inglaterra? Luego de la Guerra de los 100 años, ¿no? Que ya hemos comentado antes, ¿te acuerdas con Juana de Arco, cuando se enfrentaron los ingleses y los franceses por las posesiones que tenían? ¿Qué pasa? Inglaterra pierde en la Guerra de los 100 años. ¿Y qué pasa? Esto deja como consecuencia que hay una gran crisis en Inglaterra. Hay debilitamiento de los feudales, aumenta la pobreza en Inglaterra, los campesinos empiezan a rebelarse. En este momento, Inglaterra, la mayor parte de la población vivía bajo la pobreza. Algo inimaginable hoy en día que los países como Inglaterra, como Francia, como los países europeos existan tanta cantidad de pobres, ¿no? En este momento en historia, la mayor parte de la población en Europa era muy pobre, sobre todo en Inglaterra. Después de perder esta guerra de los 100 años, Inglaterra queda en la ruina. Las noblezas feudales se debilitan y los campesinos se empobrecen aún más. Entonces hay una guerra civil, hay una guerra entre dos dinastías. Hay una guerra civil entre los Tudors y la casa de los Yorks. Son dos dinastías que buscan apoderarse de del trono imperial, ¿no? Buscan apoderarse del trono, ¿no? En esta guerra entre la casa de los Yorks y la casa de los Tudors, se va a conocer como la Guerra de las Dos Rosas, porque los símbolos de cada dinastía, de cada familia, era pues una rosa blanca y una rosa roja. Finalmente vencen los Tudors y se imponen en esta guerra civil y ellos son los que gobiernan en Inglaterra, ¿sí? Enrique VI es el que va a inaugurar esta dinastía, la dinastía de los Tudors en Inglaterra, y finalmente pues se impone en el trono inglés. Entonces, como les decía, ¿no? Inglaterra pierde la guerra de los 100 años. Luego a este periodo le sigue un periodo de caos, de pobreza y de debilitamiento del feudalismo en Inglaterra. Luego, en ese contexto, en Inglaterra hay una guerra civil entre dos dinastías, entre dos familias, que buscaba cada familia llegar al poder y gobernar Inglaterra. ¿Cuáles son las dos familias? Los Yorks y los Tudors, ¿sí? Esta guerra se conoce como la guerra de las dos rosas, porque cada familia tenía como símbolo una rosa. Finalmente vence en esta guerra los Tudors. ¿Y qué hace el rey Enrique VI? Para conciliar a las dos familias, decide contraer matrimonio con Isabel de York, es decir, un miembro de la otra familia, para tener una especie de símbolo de armonía y de paz en Inglaterra. Ahora, este periodo de los Tudors va a ser conocido como un periodo de crecimiento en Inglaterra. Los Tudors van a traer estabilidad a Inglaterra y luego van a sentar las bases para que Inglaterra deje ese segundo lugar que tenía en Europa, ese nivel de pobreza, ese nivel de caos, para que luego para que Inglaterra lleguen periodos de prosperidad. Es decir, que los Tudors van a hacer muchas cosas buenas por Inglaterra. ¿Qué va a pasar? El primer rey de los Tudors va a ser Enrique VI, pero el más importante va a ser su nieto, Enrique VIII. Enrique VIII ya hemos hablado mucho de él antes, ¿verdad?
Incluso les mencioné un capítulo de Los Simpsons donde aparece Enrique VIII, ¿cierto? Vamos a recordar un poco de Enrique VIII. Ustedes recordarán que él tuvo un problema matrimonial, ¿verdad? Su esposa, Catalina, no podía tener un hijo y él buscaba un heredero varón. Entonces él decide divorciarse. Pero la Iglesia Católica en ese momento no le permite eso. Así que él forma su iglesia anglicana, su iglesia protestante, ¿verdad? Independiente de los católicos. A esto se le suma, a esta decisión del rey de separarse de la Iglesia Católica, se le suman muchos nobles que apoyan esta decisión porque saben que la Iglesia Católica solo apoya a España. Entonces ellos quieren también separarse de la Iglesia Católica. Y como el rey Enrique VIII busca su divorcio, era un momento preciso para separarse. Entonces Inglaterra se separa de la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy están pues totalmente separadas de la Iglesia Católica. Inglaterra actualmente no reconoce al Papa como el máximo líder de la Iglesia. En Inglaterra, la reina es la máxima líder de la Iglesia anglicana en ese país. Los demás países del mundo que son católicos, ¿no? Que se consideran católicos, reconocen, ¿no? Al Papa. Pero ahora, en la actualidad, ya hay libertad de culto, ¿no? Cada ciudadano en muchos países del mundo tienen la libertad de elegir cada religión que deseen, ¿no? Y eso es lo correcto, ¿no? Que haya una libertad. Pero en ese momento, la política y la religión estaban unidas, ¿no? Eran como, iban de la mano. Ahora, Enrique VIII no solamente se dedica a casarse con Ana Bolena, no solamente se dedica a divorciarse, hace muchas cosas positivas, hace una gran reforma en la tierra, una gran reforma agrícola, reparte muchas tierras que pertenecen a muchos nobles que estaban en bancarrota y los redistribuye, ¿no? A otros propietarios nuevos y a algunos campesinos. Y también esto hace que algunos nobles apoyen esta decisión porque las tierras que estaban pues siendo acaparadas por ciertos sectores de la iglesia también sean repartidos a algunos nobles que también estaban en bancarrota. Es decir que algunas tierras de la iglesia, mejor dicho, todas, desaparecen y se reparten hacia nuevos propietarios, ¿no? A grandes terratenientes. Algunos que estaban en la bancarrota, que estaban en crisis, tienen un apoyo del rey con este nuevo reparto de tierra. Y algunos campesinos también. Esto hace que el rey Enrique VIII sea muy defendido, muy protegido por los nobles. Claro, si es lógico, ¿no? Si tú ya te separas de la Iglesia Católica, ¿para qué la Iglesia le vas a dar tus tierras, ¿no? ¿Para qué le vas a dar tierras a la Iglesia? Les quitan todas las tierras en Inglaterra a la Iglesia y se reparte entre nuevos propietarios y a nuevos terratenientes. Esto hace que los nobles, los terratenientes, apoyen al rey Enrique VIII. Es obvio, ¿no? Si te están dando tierras, tú lo vas a apoyar a este rey, ¿verdad? Eso es lo que hizo Enrique VIII. Eso también trajo un gran crecimiento económico en Inglaterra, ¿sí? Consolidó el poder de los nobles en Inglaterra y Inglaterra entró en una época de prosperidad. Luego, el siguiente rey importante después de Enrique VIII es el rey Eduardo VI, ¿no? Que se va a encargar de consolidar la iglesia anglicana. Él se va a encargar de consolidar el modelo protestante inglés. Ellos van a le van a dar la espalda a la iglesia católica y ellos están formando su propia iglesia, su propia iglesia, que es la iglesia anglicana, como ya hemos dicho. Y el rey Eduardo VI, se va a encargar de consolidar esta iglesia, ¿no? La va a hacer más grande. Aquí vemos en las imágenes una estampa, ¿no? Una estampita, un sello de rey Eduardo VI, ¿no? En Inglaterra los billetes, las estampas están hechas pues con las figuras de sus reyes, ¿no? En Inglaterra quieren mucho sus reyes, ¿no? Es como un patrimonio de ellos. Actualmente Inglaterra no es el único país que tiene reyes, ¿no? En Europa hay muchos países que tienen reyes, ¿no? Dinamarca, Holanda, Suecia, España tienen reyes, ¿no? Pero en España, por ejemplo, a sus reyes no los quieren mucho, ¿no?
Siempre se debate si es que España se convierte en una república o sigue como monarquía, ¿no? En España hay mucho conflicto con los reyes, pero en Inglaterra aman a sus reyes, ¿no? La persona más amada en Inglaterra actualmente es la reina Isabel, ¿no? Aparece en muchos comerciales, en homenajes, en todo aparece, y es como el símbolo, es la cara del país, ¿no? En Inglaterra actualmente, hasta ahora, ¿no? Le rinde mucho, les tiene mucho amor a sus reyes. Luego llegó María I, que ella le da un poco la contra a Eduardo, pero con Isabel II ya se consolida la iglesia anglicana y con Isabel I, perdón, es donde Inglaterra empieza a hacerle frente a España. Después de años de estar en un segundo plano, Inglaterra, por fin, después de que Inglaterra comienza con su crecimiento económico, eh, Inglaterra empieza a crecer. Inglaterra también empieza a hacerle frente a España. ¿Cómo? Isabel I es una reina muy importante. ¿Por qué? Porque hace una serie de obras y de medidas para combatir y hacerle frente a España, para competir. ¿Sí? ¿Qué hace Isabel I? Primero, combate el catolicismo. ¿Sí? Como el catolicismo era pues el baluarte, la idea que justificaba a España, Inglaterra es rival de España, por lógica, Inglaterra va a combatir el catolicismo. En este momento, en este contexto, el catolicismo España es el sinónimo del catolicismo, ¿no? Es como lo mismo. Entonces, Isabel I va a buscar desterrar al catolicismo de Inglaterra, ¿sí? A los católicos se les va a expulsar, ya se les quitó las tierras hace mucho tiempo a la Iglesia Católica, y ella pues va a intentar fortalecer el anglicanismo. ¿Qué más hace? Introduce su política colonialista hacia América del Norte. En este momento, Inglaterra envía muchos colonos a Norteamérica y forman colonias, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Como colonias como Massachusetts, como Georgia, como ¿cómo se llama? Como Carolina del Norte, como Carolina del Sur, como Nueva Inglaterra, como Nueva Orleans. ¿Te suenan esos lugares? Pues son las primeras colonias que llegan a la costa del Atlántico de Norteamérica. Actualmente, pues pertenece a Estados Unidos, ¿no? Inglaterra envía muchos colonos a esta parte de Norteamérica para que lleven pues su cultura, su tradición, su iglesia, la iglesia anglicana y su modelo económico, para que tengan comercio con Inglaterra también. ¿Por qué se van a Norteamérica? Porque Inglaterra no puede comercializar ni puede hacer colonias en Sudamérica y en Centroamérica. ¿Por qué? Porque ese es territorio español, ¿de acuerdo? Sudamérica prácticamente está controlada por España. Centroamérica está controlada, pues, por España también, por el Virreinato de México. Entonces, a Inglaterra no le queda de otras que ir a colonizar Norteamérica. En este momento, en América, las zonas más ricas, más pudientes son los virreinatos de Perú y de México. Y las zonas más subdesarrolladas, más pobres, son en las zonas del norte. Es decir, era lo que pasa al revés de hoy, ¿no? Hoy día la zona más desarrollada de América es la zona del norte, ¿no? Estados Unidos y Canadá. Y las zonas más subdesarrolladas de América es de México para abajo, ¿no? Eh, México, Perú, Brasil, ¿no? Argentina son las zonas de América donde su economía no es muy importante, no es muy desarrollada. En Norteamérica, sí. Pero en este momento, en el siglo XV y XVI, el virreinato de Perú, Lima, Ciudad de México, Veracruz, era la zona más ricas de América, ¿no? Claro, había mucha explotación, ¿no? Eso sí, habían esclavos y también muchos indígenas que estaban explotados, eso es cierto, pero no hay que negar que esas zonas eran las más ricas, ahí están en los números, ¿no? Y zonas del norte, como Nueva Orleans, como Georgia, como Massachusetts, eran pueblitos que a veces se estaban formando. Es decir, si tú eres un europeo del siglo XVI y te preguntaban,
¿A dónde quieres migrar? ¿A dónde quieres ir? Te doy dos opciones. ¿A Veracruz o a Nueva Orleans? En ese momento tú dirías, no, me voy a Veracruz. ¿Por qué? Porque Veracruz era un puerto de México muy importante, muy rico. Entraban los barcos de España, tenía grandes ciudades, había mucho comercio, ¿no? Y en Nueva Orleans, ¿qué había? Nada, habían bosques con un pueblo que llegaba. Entonces, no había nada en Norteamérica, ¿no? Se estaba formando. En ese momento, los europeos migraban a México, a Perú, ¿no? A esas zonas porque había mucho comercio. Ahora es al revés, ¿no? Imagínate cómo cambia la vida. Bueno, esta migración de los colonos inicia con Isabel I. Quiere enviar a esos colonos para que trabajen en esa tierra, para que la hagan crecer. Actualmente Estados Unidos pues, es la principal potencia mundial, ¿no? Con esto se enfrenta pues al comercio español, ¿no? Porque España solamente podía tener comercio con el sur, así que Inglaterra busca crecer su comercio mediante el contrato con el norte, ¿no? Y acá hay algo muy importante. Por Isabel I, por fin se compite con España, incluso se vence a España. ¿Por qué? Porque se vence a su gran armada. España tenía una flota naval muy impresionante. Se le conocía como la Armada Invencible. Esto ya lo hemos comentado antes. Inglaterra, con el tiempo, con el crecimiento económico y con estabilidad, empezó a crecer económicamente. Y poco a poco empezó a hacerle frente hasta que se pudo vencer a la Armada Invencible. Vencieron a los invencibles, ¿no? A los españoles. Así que desde el reinado de Isabel I, la flota naval inglesa se convertiría en la más importante de Europa y del mundo, a pesar de que España aún mantenía muchas colonias. Y esto va a ser solamente el inicio, porque Inglaterra va a seguir creciendo en los siglos posteriores y luego de España, Inglaterra se va a convertir en la principal potencia mundial. Todo por sus siglos de estabilidad, de buen manejo económico y de potencia militar, ¿no? Y bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya servido de algo. Vamos a las preguntas. Ojalá que haya muchas preguntas. Uy, nos queda muy poco tiempo. A ver. Ah, ¿qué pasó acá? Ah, es que a veces el internet se va. Sí, hay problemas con eso. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Pregunta, duda, comentario, algo. Sí, dime, dime. Sí, en Inglaterra hay muchas revoluciones importantes. Primero, hay revueltas campesinas. Una revuelta, una rebelión es algo menor, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando termina la guerra de los 100 años, Inglaterra prácticamente se convierte en un país pobre. Inglaterra hay mucha pobreza, los campesinos no tienen nada que comer. Entonces, ante ello, se rebela. Luego hay una guerra civil que también se puede considerar como una pequeña revolución, ¿no? Entre dos casas, entre dos familias, los Yorks y los Tudor. ¿Quién gana ahí? Los Tudors, ¿no? Y se hacen con el poder en Inglaterra con Enrique VI. Luego, siglos posteriores, eso ya lo vamos a ver en la última clase del año, Inglaterra hay una gran revolución que se llama la Revolución Gloriosa. ¿En qué consiste? Es algo sencillo. Es cuando Inglaterra eh, le da, bueno, Inglaterra termina con su monarquía absoluta y se convierte en una monarquía parlamentaria. ¿Eso qué significa? Que el rey ya no tiene poder absoluto, sino que ahora el parlamento, es decir, el Congreso, la Asamblea,
tiene el derecho de gobernar todo de Inglaterra. Es decir, que el rey ya no está por encima de todo, sino se pone al igual con la ley. Eso trae muchas buenas consecuencias para Inglaterra, porque después Inglaterra se convierte en una economía, bueno, en una monarquía más estable, ¿no? Donde el rey ya no reina, sino solamente eh, está en el segundo plano. El que gobierna en Inglaterra es el Parlamento. Y eso ha permitido que en Inglaterra no exista mucho conflicto con los reyes, ¿no? E incluso que es tan estable que hasta el día de hoy continúa la monarquía, porque hasta el día de hoy Inglaterra es una monarquía parlamentaria. Existe una reina, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque esa revolución le dio estabilidad a Inglaterra. Le dice, ya, tú eres el rey, pero ya no vas a tener todo el poder, sino ahora el parlamento va a tener el poder. Ay, no me digas que se cortó.